Lo primero de todo quiero darte la bienvenida y comentarte que en este video vamos a seguir hablando de los modelos de precio, que básicamente son dos, el modelo de precio de continuación y el de cambio o giro de mercado. Muchas veces, la mayor parte de las veces, cuando estamos frente a nuestros gráficos, el precio se comporta de una manera lateral, el precio está en un rango lateral. Tras una tendencia alcista o bajista, es lógico que el precio encuentre una zona de equilibrio en donde se va moviendo en un rango lateral. La habilidad nuestra como traders está en identificar si en ese rango lateral se forma algún patrón gráfico o no. Y en caso de formarse, si ese patrón gráfico nos indicaría a nosotros que el precio va a continuar con la tendencia que traía o va a hacer un giro de mercado. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a identificar los distintos patrones gráficos. El video anterior habíamos hablado del patrón gráfico hombro, cabeza, hombro, y en este video vamos a hablar sobre otro patrón gráfico que son las M y las W o W. Así que te invito a quedarte y ver este video y por supuesto, si te gusta, dale un like y no te olvides de suscribirte al canal. Entre todos los patrones gráficos de cambio de tendencia, y después del hombro, cabeza, hombro, el patrón superior doble es el que con mayor frecuencia aparece y el que con mayor facilidad se le puede identificar. Por la forma peculiar que tiene, el patrón superior doble se lo conoce como M, y con superior me refiero a que se da en la parte alta del gráfico, después de una tendencia alcista. Y al patrón inferior doble, que es exactamente lo mismo solo que al revés, se lo conoce como W o W y se forma en la parte baja del gráfico, después de una tendencia bajista. Tanto la M como la W son similares al hombro, cabeza, hombro, solo que en vez de tener un solo pico o cabeza, tienen dos. Prestemos atención a la formación de una M. Vemos que el precio está subiendo, hace un máximo en el punto A y nuevamente un retroceso hasta el punto B, que es algo completamente lógico y normal. El precio vuelve a subir hasta el punto C y no logra superar ese nivel de precio y comienza a bajar. El hecho que el precio en el pico C no haya podido superar el pico de A es una señal de advertencia, pero no es preocupante porque el precio podría volver a intentar romper los picos A y C y lograrlo, y de esta forma continuar con la tendencia alcista. Pero cuando vemos que el precio no solo no puede romper el nivel de A, sino que baja y lo que rompe es el nivel de B, llegando al punto D, acá podemos vislumbrar un muy posible cambio de tendencia al identificar una M en la parte alta del gráfico. Si a esto le agregamos que el precio sube hasta E y no puede traspasar este nivel por el principio de cambio de temporalidad, ¿se acuerdan? Vimos esto en un video anterior. Colocaríamos una orden de venta, ya sea a mercado o limitada, acá. Esto de las órdenes también lo vimos en un video anterior. Medimos la distancia entre la altura de los picos y el punto B y trasladamos esa distancia a nuestro nivel de entrada al mercado. Esto sería lo que se conoce como un ratio riesgo-beneficio 1:1. O sea, gano lo mismo que lo que arriesgo. Lo mejor sería un ratio de 2:1. Y acá estaría nuestro beneficio. Acá es donde nos saldríamos del mercado. Recordá de no caer en el error de creer ver el patrón M cuando el pico C no puede superar al pico A, sino que además de esto, lo segundo que tenés que ver es que el precio rompa el nivel de B. Para el caso de una W o W, es exactamente lo mismo, solo que al revés. Tras una tendencia bajista, el precio hace un mínimo en F, hace un retroceso hasta G, vuelve a bajar y H no puede superar a F. El precio nuevamente comienza a subir hasta J rompiendo el nivel de G. Y tenemos una clara formación de W. Nos esperaríamos a que el precio retroceda para entrar en compra.
O también podemos entrar en J, pero es más arriesgado. Soy consciente que he mencionado dónde entrar, pero no dónde colocar nuestros stop loss. Y si bien el colocar nuestros stops varía en función de nuestra estrategia o sistema de trading, también varía en función de nuestro capital, o sea, de cuánto dinero tenemos en nuestra cuenta. Este tema, que hace referencia a la gestión monetaria, se explica en la lista de reproducción Conocimientos avanzados de trading. Prosiguiendo con la explicación de una M, y acá quiero aprovechar a recalcar que todo lo que se diga con respecto a una M aplica también para la W o W, solo tenés que tener en cuenta que los conceptos se adaptan en sentido inverso. Una M ideal tiene variaciones. Una de ellas es que el pico C puede estar más bajo que el primer pico A, y esto reforzaría la idea que el mercado entre en una fase bajista porque el precio estaría demostrando que no tiene fuerza para subir. Y otras veces, el pico C sobrepasa el nivel de A, y ahí surgiría la duda de si el movimiento alcista va a continuar o es una trampa alcista, porque muchos operadores, al ver que el precio rompe el nivel de A, entran al mercado en compra. Y esto es justamente lo que quieren los operadores profesionales: hacerte creer que el precio subirá cuando en realidad lo que va a hacer es bajar. Pero bueno, este es un tema del que hablaremos en la lista de reproducción Conocimientos avanzados de trading. También cabe mencionar que el tamaño que tenga el patrón, y esto aplica a todos los patrones gráficos, es bastante importante. Por ejemplo, cuanto más largo sea el periodo en el tiempo entre ambos picos y mayor sea la altura del patrón, mayor será el recorrido a la baja. Veamos un gráfico en real. El precio llega a un máximo en A, retrocede hasta B, vuelve a subir y llega prácticamente al mismo nivel de precio de A con varias velas. Y cuando el precio baja y rompe el mínimo de B, para después subir hasta C y hace un pullback, ¿te acordás de este término? Lo vimos en videos anteriores. Ahí es una buena ocasión de entrar al mercado en venta. Acá te dejo una gráfica donde se aprecia una W o W. Esta es un poco más complicada. Pausa el video y trata de identificarla. ¿Lo ves un poco más claro? ¿Estás de acuerdo? El precio tiene un movimiento bajista desde A hasta B, pero en el medio hizo un retroceso entre los puntos 1 y 2. De ahí es que te puedas haber confundido, o no. Luego el precio sube hasta C y cuando baja hasta D no logra atravesar el mínimo marcado por B. Y cuando vuelve a subir hasta E, rompe el máximo hecho en C. Y ahí ya tenemos dibujada una W. Se vería más claro si obviáramos el retroceso entre los puntos 1 y 2. Y nuestra entrada en compra sería en el punto F. Marcamos la altura de la W o W entre los puntos C y D o B y C, da igual. Y extrapolamos esa distancia desde el nivel de precio de nuestra entrada y vemos cómo el precio alcanzaba nuestro profit. En esta operativa nuestro riesgo era de $112.50 y el beneficio de $262.50. El ratio riesgo-beneficio fue algo más de 2. En esta imagen podemos ver a qué me refería cuando dije que la W o W es un patrón que se desarrolla en la parte baja del gráfico. Y acá podemos ver el lateral que hizo el precio mientras se formaba la W, tras una tendencia bajista. Se produce un patrón gráfico de cambio de tendencia. Ya terminamos de ver dos patrones gráficos de cambio de tendencia. Los dos siguientes que veremos serán el patrón en B o W y platillo. Pero esto será en el próximo video.